Nosotros somos cristianos, seguimos a Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el que nació con un propósito, nació sin pecado y vivió sin pecado y murió sin pecado. Y en esa vida consagrada como Cordero sin pecado pudo llevar los pecados de todos nosotros. Ahora recién estaba pensando, vivió sin pecado. ¿Cómo habrá sido criar a un hijo perfecto? Porque María tuvo que criar a Jesús de bebé, luego de jovencito, después trabajó con el papá en el lugar donde trabajaba como carpintero hasta los 30 años. Y era perfecto, un hijo perfecto. ¿Cuántos se criaron así? Bueno, nosotros no somos perfectos, pero lo que produce el Evangelio es esa vida nueva, esa transformación interior que hace que nuestros corazones imperfectos, llenos de temor, de inseguridad, de soledad, de miedos, de celos, de cosas humanas, sean milagrosamente transformados. Eso es lo que produce. Jesús fue perfecto porque fue concebido espiritualmente y nació en el vientre, en el útero de María. Pero nosotros nacimos con la concepción de la concupiscencia del pecado, pero al conocer a Jesucristo somos transformados y, como dice Jesús en la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso venimos a la iglesia y estamos necesitados del poder de Dios, porque sin el poder de Dios solos no podemos, porque es más fuerte todos los temores que rigen alrededor nuestro que nuestra fortaleza interior. Necesitamos una fuerza sobrenatural. Y esa vida sobrenatural está aquí hoy y se llama Jesús. Está el Señor en cada lugar de este auditorio para que cada corazón hoy pueda recibir y cada uno de nosotros podamos experimentar el poder del Espíritu Santo. Y como cada semana estamos anhelando ese poder, estábamos hablando en la última palabra que traje, cómo esperar un mover de Dios. ¿Cuántos quieren? Estábamos cantando recién, hay un mover de Dios en este lugar. Cuando la iglesia se inicia en el día de Pentecostés, se inicia con un poderoso mover. Fue el inicio sobrenatural, con lenguas de fuego, con irrupción de un viento recio. Todos los discípulos tenían una llama ardiente en sus cabezas. Hubo un estruendo en ese lugar. Dios apareció y dio origen a la iglesia gloriosa. ¿Por qué necesitaban el poder los discípulos? Porque tenían una gran comisión: llevar ese mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No era un conocimiento humano, no era una habilidad humana, no era compartir mensajes de la mente, era hablar de un Cristo vivo. Y ellos tenían que experimentar primero en sus propias vidas, ser llenos del poder de Dios. Tengo una gran noticia para ustedes. Esa gran tarea de la gran comisión continúa. Y ese gran derramamiento del Espíritu Santo continúa. Tenemos que seguir llevando el evangelio glorioso de Jesucristo a cada corazón sediento y necesitado, porque hay mucha necesidad de Dios todavía y son muchos los que se pierden. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, dijimos Jesús fue perfecto, pero cada corazón imperfecto necesita un encuentro con el Salvador, que lo perdona, que lo restaura y que le da esa vida nueva. ¿Quién tiene ese mensaje? Ese mensaje lo tiene la iglesia, lo tenemos nosotros. Y tenemos que anhelar el mover de Dios. Siempre hubo un mover de Dios. En el Antiguo Testamento, la historia muy conocida de la salida de Egipto, con Moisés, con poder, con señales, con plagas que permitieron que el pueblo que había estado cautivo por más de 400 años fuese liberado. Y fueron por el camino del desierto, pero es interesante saber esto. El camino hacia la tierra prometida
de Egipto por el desierto no era un camino que les iba a llevar más de unas pocas semanas. Sin embargo, les llevó 40 años transitar ese camino y muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Estaban siendo libres, veían el mover de Dios, veían al líder, a Moisés, veían la nube de gloria, veían el fuego, veían un mover de Dios, pero todavía sus corazones estaban atados a Egipto. Se sentían esclavos, se sentían que todo lo que Moisés les decía nunca lo iban a alcanzar. Los llenaba la mente humana de dudas. Y toda esa generación no pudo abrazar ese mover, esa oportunidad. Después se levantó una nueva generación de Josué que pudieron entrar a la tierra prometida. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen, sí, es verdad, está el mover de Dios en la iglesia. Yo siento el mover de Dios cuando cantan, cuando predican, cuando ministran, los que oran. Hay un mover de Dios. Pero es hermoso que ese mover de Dios que está en muchas personas también pueda estar en cada corazón. Porque si no nos va a pasar lo mismo que pasó con aquellos que salieron de Egipto y que tenían todo lo que muchos abuelos habían anhelado tener, la libertad. Era volver a Jerusalén, era volver a la casa, a la tierra de las promesas de Abraham. Sin embargo, Egipto, el pasado, no salió de ellos. Y muchas veces uno no puede disfrutar del presente porque está atado al pasado, porque está atado a traumas, a vivencias, a errores, a falta de perdón, a culpas. Y hay amigos que le dicen, pero ¿por qué no disfrutás? ¿Por qué no sos consciente que mirá, estás vivo, estás bien? Pero está deprimido, se siente solo, se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque tiene todo para ir hacia un territorio de bendición, pero todavía está el pasado en su corazón. Pero yo tengo una gran noticia. Jesucristo hoy vino para darnos libertad, para llenar ese vacío. Necesitamos ese mover de Dios. No solamente admirar a Moisés, diciendo, wow, cómo sube al monte Sinaí, cómo Dios le habla, cómo realmente ese hombre fue tan cercano a Dios. Y uno puede admirar el mover de Dios, pero ese mover de Dios en el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ese mover de Dios es para todos los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Entonces ese mover de Dios es para ti y para el que está allá arriba. ¿Sabe para qué? Para dejar atrás Egipto para siempre. Hoy vas a ir rumbo a las promesas de Dios y a los propósitos de Dios, y rumbo a la plenitud de Dios y a la unción de Dios y a los frutos. Tal vez alguno dirá, pastor, me estuvo hablando a mí toda la noche. A mí me pasa eso. Creo que eso es parte de toda la lucha de lo que la Biblia denomina la concupiscencia, la lucha entre el pasado y el presente. Pero cuando dice la Escritura que Pablo decía, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba diciendo, todo lo que soy, todo lo que tengo, en realidad no lo gané yo. Es Cristo que derramó su poder en mi vida y derramó su favor. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de lo que nos lleva a tomar la promesa. Es el que nos impulsa, el que nos sostiene, el que nos da la fuerza, el que nos lleva y nos dice, no, no vuelvas a Egipto, no vuelvas atrás. Yo te ayudo. El Espíritu Santo es tu ayudador para que no estés solo, para que no caigas en el desierto de la duda, del temor, de la incredulidad, del pecado, sino que el Espíritu Santo te lleve de gloria en gloria, de poder en poder, te dé nuevas fuerzas, que te haga que tus fuerzas sean como las del búfalo, que levantes alas en medio de la tormenta,
que extiendas tus alas bien altas cuando hay luchas, cuando hay batallas, vueles más alto todavía. ¡Aleluya! Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Los discípulos pasaron momentos difíciles, momentos cuando Jesús los exhortó y les dijo: hombres de poca fe. No le estoy hablando a ustedes, no. O me miraron así, no. Hombres de poca fe. Y luego les probó, por así decirlo, les animó a que ellos pudieran ser canales de bendición, diciéndoles: denles de comer a esta multitud. Y eran como 10,000 personas y ellos no tenían dónde comprar, no tenían plata para comprar pan, no tenían nada cercano. Y en vez de pensar en lo que Jesús podía hacer en ese momento, pensaron: pero Señor, no podemos, no tenemos, no es el momento. Así que esos discípulos, como Pedro, que estaba en el momento más difícil de su vida, cuando Jesús fue encarcelado, arrestado, Pedro, que le dijo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar. Y en ese momento, en esa noche, cuando alguien dijo: me parece que tú eres alguien cercano a Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no tengo nada que ver con él. Ese hombre lleno de dudas y otros que estaban con él necesitaban, de alguna manera nos identificamos a ellos, necesitaban el poder sobrenatural para una misión sobrenatural. Y ese poder está hoy cada vez que nos reunimos. Y entonces Jesús, cumpliendo las Escrituras, fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, llevó como cordero perfecto el pecado de todos nosotros. Y luego resucitó. Y luego se encontró para las palabras finales, después de varias semanas, se encontró en el Monte de los Olivos, porque ya iba a ser alzado al cielo, levantado al cielo. Y ellos lo iban a ver, a Jesús yéndose al cielo. Y Jesús les da estas palabras finales. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, que es Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, Jesús les dijo a ellos, a los discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces en el versículo 14, en el capítulo 1, versículo 14 dice: todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos que hacían, perseveraban continuamente. La palabra perseverar también es una palabra que la podemos entender un poco mejor con este pasaje de Marcos capítulo 3, porque Jesús le enseña en el libro de Marcos, o le pide a los discípulos en Marcos capítulo 3, versículo 9, le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Jesús muchas veces tenía que ir a una barca y desde esa barca Jesús podía ministrar y podía enseñar a la multitud. Entonces Jesús dice: ténganme lista una barca continuamente preparada para mí, porque yo voy a usarla, yo voy a venir. Cuando uno está perseverando en la fe y perseverando en la expectativa de la unción o del poder de lo alto, como los discípulos, de alguna manera como la barca que estaba continuamente a la espera de Jesús, así nosotros debemos estar a la espera continuamente del poder del Espíritu Santo y de ser renovados, porque el poder del Espíritu Santo es una experiencia continua. No es que somos llenos, somos
continuamente llenos. Cada culto va a haber más. Amén. Esta noche Dios nos va a dar más poder, más fuego, más autoridad. Y la barca flotaba, como dice aquí, continuamente a la espera de Jesús. Y me gusta esta figura. Me gusta esta figura. Qué hermoso. Qué hermoso es que podamos tener nuestras vidas continuamente expectantes para que Dios aparezca. Los discípulos tenían que estar expectantes, diciendo, Señor, lo vieron ser levantado al cielo. Y el Señor les dijo, ahora vuelvan a Jerusalén y esperen continuamente, expectantes, porque yo los voy a bautizar con poder para una gran misión. Y eso pasó en Jerusalén. Y eso pasó muchos años atrás. Pero yo tengo una gran noticia. Ese mismo poder que descendió hace tiempo atrás sigue descendiendo cada vez que hablamos de la palabra del Señor. Y cada vez que predicamos de esta palabra, los corazones se llenan de sed y de hambre y de expectativa, diciendo, wow, qué tremendo mover de Dios. Qué hermoso que yo pueda ser parte, que no pueda solo ser un observador, un espectador, ser una persona que participe del mover de Dios. Cuando viene un mover de Dios, nos transformamos en protagonistas. ¿Por qué? Porque vas a llevar en tu propia vida y en tu propio talento y en tu propio don el mover de Dios a donde quiera que vayas. En tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, a donde te relaciones, donde alguien te invite a compartir tu testimonio o a orar por alguien. En ese momento, ese depósito del Espíritu Santo va a hacer que fluya el poder que Dios depositó en nuestros corazones. Es sobrenatural para una misión sobrenatural. El Evangelio es Cristo en nosotros. Es el Evangelio que produce frutos. Es el Evangelio que sigue siendo el mismo. Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cómo esperar el mover de Dios? ¿Cuántos quieren un mover de Dios hoy que están acá? ¿Cuántos de ustedes quieren estar disponibles, estar listos, diciendo como estamos cantando, Señor, estamos listos para que nos visites y de esa manera consueles los corazones heridos, de esa manera ocupes ese vacío que dejó un familiar que no está más? Ese espacio de soledad, ese espacio de crisis, lo llena la presencia de Dios, porque Él es el que viene a acompañarnos en la vida. Él es el que produce fruto espiritual, poder espiritual, milagros espirituales. Amén. Necesitamos estar continuamente pendientes de ese momento glorioso cuando la presencia de Dios, y ellos estaban allí y les dijo, esperen. ¿Cuántos saben que en esta generación nos cuesta esperar? Cada vez más, porque todo es rápido, todo es inmediato, las comunicaciones son inmediatas. Yo soy de la época que uno mandaba una carta. Yo me acuerdo que mandé una carta una vez al ministerio de Billy Graham, que iba a hacer una convención de evangelistas mundiales en un lugar de Europa, y mandé una carta para preguntar información, año 1980, 82. Mandé la carta y dije que Dios me ayude que llegue, ¿no? Porque uno ni sabía si llegaba. Tardaron 2 años en contestarme. Así era antes. Cuando yo conocí a Betty, en la casa de Betty, en la calle de Bucareli, no había teléfono. Y yo me quise congraciar con don Vittorio, con mi suegro. Y le digo, ¿cómo, don Vittorio, no hay teléfono acá? No hay teléfono acá en el barrio. Dice, pero tengo el cartoncito, a ver si puede ir. Me dio un cartoncito y tenía 25 años de espera la línea en Entel. En la sucursal fui allí y dije, Señor, ayúdame. Y fui a hablar con la persona que estaba a cargo de las líneas nuevas, y cuando le di el cartoncito, que estaba amarillo, apolillado ya estaba, me dijo, abrí un archivo ahí gigantesco, miró ahí y me dijo, lo lamento, joven. En esa época me decían así, lo lamento, joven. Lo lamento, joven, no puedo hacer nada. Le digo, por favor, usted
No sabe qué bien me vendría. Dice, lo lamento porque hay gente que está esperando más que 25 años, porque las líneas están y alguien se tiene que dar de baja. Y bueno, y antes todo era así. Era ir a hacer un llamado y ¿qué había que hacer? O ir al vecino, o ir a la estación de servicio. ¿Y qué pasaba? Había una fila y estaba la novia hablando con el novio, tenía una charla de media hora y todo, vamos, ¿no? Y estaba ahí otro y otro y otro y otro y otro. Así era la vida de esa época. Filas, demoras, mandar una carta y no sabíamos si llegaba o no. Hoy es inmediato, rápido. Le mando un texto y ya está. Y sé que si le llegó, y si no me puso las 2 rayitas, me clavó un visto. Y me enojo, me ofendo. Digo, ¿cómo no me respondió? ¿Qué se atreve? Porque todo hoy nos cuesta esperar. Y Jesús, en esta generación de las comunicaciones inmediatas, donde la gente está hablando con uno y está diciendo, dale que te escucho. Está uno medio disperso un poco con todo lo que hace al mismo tiempo y la información. Sin embargo, en esta generación el Señor nos habla y nos dice, esperen, porque ese poder sobrenatural viene a corazones que están expectantes y que están no impacientes, no decepcionados, sino expectantes. Expectantes porque el Señor va a derramar. Y hermanos, yo les digo, con todo lo que hemos vivido en Rey de Reyes y lo que hemos vivido desde hace muchos años, yo creo que ha sido simplemente una gotita, una simple muestra donde el Señor dijo, bueno, esto es lo que yo puedo hacer en un país. Esto es lo que puedo hacer. Pero vienen mayores todavía, mayores avivamientos, mayores. Muchos de ustedes necesitan ser tocados por ese poder del Espíritu Santo. Amén. Predicando con unos amigos ayer, me decía el pastor que llevó a su hijo hace 27 años a un evento nuestro. Y el hijo que estaba entrando al salón, había tanto poder y tanta autoridad, yo ni había llegado al salón. Pero cuando apenas entró el hijo, cayó bajo el poder del Espíritu Santo, quebrantado, y quedó ahí. Tocado por lo que uno ha anhelado siempre, que es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios nos toca, no podemos menos que rendirnos. Que decir, Señor, tú eres majestuoso, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Me rindo ante ti, Señor. Testimonios del poder de Dios, testimonios que hacen que el hombre no puede hacer, Jesús lo hace. Y yo anhelo que el Señor haga milagros en tu casa, haga milagros en tu físico, haga milagros en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, y que realmente dejes a Egipto atrás, porque eres libre. Pasaste ya la etapa de esclavitud. No eres más esclavo, eres hijo. No vivas con mente de esclavo. No vivas con el corazón de esclavo. Estoy solo, nadie me quiere, estoy herido. No es así, porque en Cristo Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Así que hoy es una tarde de restauración emocional, porque Jesús vuelve a descender. Vuelve a hablar a través de su palabra. Y cuando ellos estaban expectantes, participando en ese lugar, unidos, perseverando, orando, de repente, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, de repente cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y mire lo que pasó. Pedro, habíamos descrito recién a Pedro, temeroso,
ocultándose de Jesús, negando a Jesús abiertamente, actuando con violencia, cortándole la oreja a un soldado, porque tenía el atrevimiento de venir a arrestar a Jesús y Jesús le sanó la oreja al soldado. No era la forma, pero en ese momento vemos un testimonio bíblico de lo que produce el poder de Dios. Entonces nosotros aquí no estamos solamente para escuchar, estamos para experimentar, para vivir, para tener una vivencia espiritual. Amén. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que cuando vino el poder de Dios, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y anhelo que esa llenura y esa plenitud vuelva a descender hoy, aquí, ahora, y que todos allá arriba, allá atrás, todos seamos revestidos, llenos, saturados, empoderados del Espíritu Santo, y que podamos salir de aquí diferentes. Amén. Llenos de ese gozo y de esa pasión del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, dice la Escritura, luego de ese Pentecostés, poniéndose en pie, alzó la voz y comenzó a hablarle a esa gente que se juntaron. Y recuerden que en esa primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas que habían viajado a la fiesta judía del Pentecostés, y la experiencia del aposento alto de los discípulos, lo que estaba ocurriendo allí, les llamó la atención a la multitud. Algo estaba sucediendo allí arriba. Dios había aparecido. Y cuando estaban preguntándose qué está pasando allí, qué cosa está sucediendo, Pedro se puso en pie y alzó la voz y comenzó a hablarles. Y desde el comienzo de las Escrituras le narró que había sido enviado como Mesías, como el Hijo de Dios, que Cristo vino, que es la salvación a todo aquel que cree. Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz. Qué hermoso es que en estos días el Señor nos unja para poder comenzar a hablar más de Jesucristo todavía y poder compartir aún más del amor de Jesús, más de lo que lo estamos haciendo hoy. Así que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser más llenos del Espíritu Santo, más llenos de la pasión de Dios, más llenos de la palabra de Dios? Y esos discípulos, en ese inicio sobrenatural de la iglesia, pasaron de ser hombres débiles a ser hombres fuertes. Pasaron de ser personas que se intimidaban a ser valientes. Necesitamos el poder de lo alto hoy aquí. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos cambie, para que nos transforme. Es tiempo que el Señor te sorprenda con ese poder. Es tiempo que podamos darle lugar a la labor del Espíritu Santo. Y la labor del Espíritu Santo es que el mensaje del Evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Y Él te ha salvado, te ha perdonado, te ha liberado para llevar ese poder del Espíritu Santo aún más lejos. Y te va a ungir esta noche aún más. Levante sus manos y pídale: Señor, quiero más de tu poder y más de tu presencia y más de tu fuego, Señor, y que esta noche corra como río del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Esa palabra alzó la voz también, la expresión similar a la que utilizó Bartimeo cuando alzó la voz y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo escuchaba hablar con esa voz tan alta, diciendo: estás molestando al maestro. Y cuando yo vi en estos días que esa misma palabra alzó la voz, la usó Jesús en una fiesta que se estaba celebrando, una de las tantas fiestas judías.
que tenía que ver con el agua y que tenía que ver con la provisión de Dios en el desierto. Pero ahora Jesús alza la voz y dice, eso ocurrió en el Antiguo Testamento, pero ahora yo soy el agua que descendió del cielo para que todo aquel que tenga sed pueda venir a mí y beber. Pero lo hizo con su voz en alto. Él estaba hablando en voz alta porque estaba queriendo que todos escuchen y que todos tengan la oportunidad de recibir ríos de agua viva en sus corazones. Hoy el Señor te invita a poder recibir esa llenura, ese renuevo, ese refrigerio espiritual a todos los sedientos. A todos los sedientos que espiritualmente están sintiendo los síntomas. La sed genera síntomas de deshidratación. La deshidratación física provoca mareos, provoca debilidad, provoca que los órganos dejen de funcionar. Pero la deshidratación del alma o del espíritu también provoca que uno tiene en su corazón temores, angustias, odios, cansancio, debilidad, culpa, resentimiento, inseguridad. Dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan inseguro? Es porque tu alma necesita el agua viva. El corazón, el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Nada sacia. Todo es hermoso, todo complementa la vida humana. El trabajo, la profesión, la vocación, todo es bueno, todo es necesario. Nacimos para estar rodeados de amor, de afecto, pero eso no sacia la sed espiritual. Cristo la sacia. Y cuando tenés a Cristo, tenés amor para darle a todos los demás. Amén. Así que hoy vamos a esperar el mover de Dios. Vamos a esperarlo con expectativa. ¿Cuántos de ustedes anhelan que hoy el Señor los toque y los renueve? Yo decía la otra vez en la reunión que prediqué el último domingo aquí, que cuando una persona está en la parada del colectivo y tarda el colectivo en llegar, empieza como hasta anticiparse y los que no ven bien dice, ahí viene, y ve cualquier cosa, pero ya está diciendo, creo que es ese, ahí está viniendo, está anticipándose, esperó y ya sabe, en cualquier momento, cualquier instante está viniendo. Esa es la palabra que Jesús utiliza. Les dijo, esperen con expectativa, esperen anticipándose. Así que ellos estaban en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Podían haber ido a Samaria, que era un lugar lejano. Podían haber ido a otros lugares fuera de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén es el lugar de adoración, el lugar del templo, es el lugar donde habitaba Dios. Es el lugar donde hoy necesitamos estar, que es la casa de Dios. Y el colectivo del avivamiento tiene parada en Jerusalén. Usted va a otra parada y no está. Tiene en Jerusalén. En Jerusalén. El mover de Dios, ¿dónde lo iban a ver? Si se iban a Samaria, a Sicar. Y bueno, me quedo acá esperando, Señor, ven. No, porque no pasa por ahí. Pasaba por ¿dónde? Jerusalén. Entonces iba a estar 10 años esperando el avivamiento. Y estás esperando, sí, hace 10 años. Pero me parece que te equivocaste. No es Sicar, no es Samaria, es Jerusalén. A veces uno quiere vivir una vida ajena a Dios, lejos de los propósitos de Dios. Y dice, pero ¿cuándo me vas a tocar, Señor? Y el Señor dice, ¿y cuándo vas a volver al camino? Amén. Entonces, esta noche es la noche donde muchos pródigos vuelven a casa, donde muchos corazones se rinden a Dios y donde muchos corazones abiertos reciben el agua viva del cielo. Amén. Entonces Jesús les dijo, esperen en Jerusalén. Y ahí estuvieron unos días. ¿Cuándo viene? No sé, mañana, pasado. Y ahí pasaron una semana, pasaron 2 semanas y de repente, diga conmigo, de repente,
hubo un estruendo del cielo y un viento que sopló en esa habitación, y todo lo que ellos estaban anhelando sucedió. Y anhelo que esa misma experiencia del Pentecostés y del poder y de la unción se vuelva a repetir esta noche aquí. Mientras vamos a cantar y un mover aquí otra vez. Vamos a cantar el mover y vas a recibir el mover. ¿Cuántos han estado esperando un mover de Dios? Bueno, tengo una gran noticia. Está en el lugar justo, porque está en la voluntad de Dios. Está en el lugar donde Dios habita. Está en el lugar donde Dios vive. Jerusalén es la casa de Dios. Es el lugar donde nosotros queremos morar. Un día en tu casa equivale a 1000 fuera de ellos. Lo mejor que nos puede pasar. Póngase en pie, por favor. Llénalos con tu mover, Dios. Llénalos con tu Espíritu Santo. Yo estoy esperando, Señor. Yo estoy esperando en ti. Yo estoy esperando esa transformación. Yo estoy esperando esa plenitud. Estoy esperando ese fuego de lo alto. Porque Juan bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dice que los discípulos estaban perseverando continuamente en oración, pidiéndoles. Levante sus manos, pídale ahora en oración: Señor, quiero ser lleno del poder de lo alto, y el mover del Espíritu Santo pueda producirse en mi vida, pueda ocurrir en mi vida. Persevere orando y lo recibirán. Ahora empiece a hablar el Espíritu. Oh, aleluya. De tu interior correrán ríos, 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 ríos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios. El cielo se acerca. Hay un milagro aquí para mí. Hay una victoria para mí. Vienes con tu gloria. Vienes, Señor, para bautizarnos con tu fuego, Señor. Ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios. Sí, Señor. Padre, te pido toda persona, todos los que se encuentran en este templo, sean ministrados por el Espíritu Santo en su necesidad. Todas las personas que están atrás de todo, estamos orando allí atrás, estamos orando allí arriba por tu casa, tu necesidad, los problemas que te esperan esta semana. Milagros ocurrirán, cadenas se cortarán, corazones se convertirán, el desierto terminará, entrarás a esa tierra de paz. Hay un mover, ve detrás de ese mover. No te quedes en Egipto, no te quedes en el pasado, no te quedes en la angustia. Ya pasó, ya te hizo libre Dios. Avanza en ese mover que viene. Ahora. Ahí está. Recibe. Se acerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se Sí, Dios. acerca. El Señor me da una palabra para que una persona sea libre del tabaquismo crónico. Tus pulmones son sanos ahora. El Señor te da la oportunidad
y una vida completamente libre de la adicción. Lo que te ató por años, hoy se terminó. Empieza un nuevo tiempo en tu vida. Hay poder de Dios aquí. Hay salud del cielo aquí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.